Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos. Desde la península de Yucatán, soy Jaime Novelo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida y las gracias también a un buen amigo mío desde muchos años, Jorge González Durán. Jorge, Jaime, gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Que somos amigos desde hace ya un tiempo, mucho tiempo. No puedo decir cuando éramos jóvenes, porque tú te ves joven y yo también. Somos jóvenes por fuera y por dentro, porque seguimos con esa vocación de seguir aprendiendo. Mientras uno quiera aprender cosas, mientras le faltan a uno cosas por saber, seguirá uno siendo joven. Es un gusto estar aquí, sobre todo compartir esta mesa, este tiempo contigo. Jorge, pues qué bueno que tomaste la palabra y dejaste sentir lo que somos. Jorge es periodista de vocación, con una línea periodística muy reconocida en el medio, dirige también un programa de radio desde el café, muy famoso ya, con buenos años. ¿Hace cuántos años, Jorge? Ya entramos a los 20 años. 20 años entrevistando gente, todo orientado de manera muy congruente con respecto a la gente, muchas que ha entrevistado. Es escritor también, investigador, historiador. Para mí, poesía que ahí te veo en el Facebook, algunos versos cortos, pero muy profundos, que me encanta leerte. Ahí te mando pues, ¿qué puedo decir de tus versos? Más bien que estoy de acuerdo con ellos y que me gustan, ¿no? Filtras los sentimientos. Y quiero, porque no tenemos plan para este programa. En otros programas podemos hablar, o hemos hablado, de cuestiones de historia maya, de historia peninsular y en algunos casos también de nuestras cuestiones nacionales. En esta ocasión no va a ser así. En esta ocasión vamos a tener el programa hablando de lo que para mi gusto es una cultura o una genética social, intelectual, o como le podamos dar el calificativo, a lo que es el yucateco, por hablar de toda la península de Yucatán, incluyo a los 3 estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con la peculiaridad que tenemos de una vocación cultural. Tenemos una tendencia natural al aspecto cultural, sin menoscabo, y con todo respeto para cualquier otra ciudad o entidad federativa que tenga la misma vocación, que no dudo que las tengan. Pero el yucateco se precia o nos distingue algo. En primer lugar, sí somos presumidos. Presumimos de nuestra cultura, y al decir presumir lo digo si se puede utilizar el antítesis, la modestia de presumir. O sea, no somos ostentosos. Digamos que esperamos la oportunidad para sacar lo que tenemos, porque además somos comedidos. Conozco a pocos. El campechano tiene un poquito más incluso famoso por ello. Más extrovertido. Sí. El yucateco es más acotado. Sin embargo, ambos tienen un común denominador, el gusto por saber. Y por hablar de lo más representativo que podemos tener en Quintana Roo, en esto que estamos hablando, la gente de Chetumal, estoy emparentado con Chetumal, mi esposa es chetumaleña y me gusta convivir mucho allá, por distinguirlos son demasiado francos, son muy sinceros, se muestran como son, dicen lo que están pensando, no se miden en su pensamiento. Sí. No sé si los estoy de acuerdo. Tu risa me dice que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ya no hablemos de Cancún, que es una mezcla de todo eso y que para mi gusto será dentro de ya lo está haciendo de alguna manera, el crisol de culturas de todo México, que al hacerse el Xec que se está haciendo, para los que no entienden correctamente el idioma y las costumbres mayas, Xec es el revoltijo que está sucediendo culturalmente hablando y que algo saldrá y que conformará. Yo siempre digo y pongo el ejemplo, ¿no? Para los que
nos enseñaban con plastilinas de colores en la escuela a hacer nuestros animalitos, nuestras casitas y todo aquello, pero se nos ocurría mezclar la plastilina e irla amasando con los dedos y entre el rojo, el amarillo, el verde, el gris y el negro nos daba un nuevo color. Y eso nos satisfacía, al menos era un experimento que yo hacía. Y puedo considerar que en este caso Cancún está camino a eso, a un solo color, que lo veremos generación por generación. Pero bueno, estoy adentrándome más en el aspecto de la, porque que lo considero además prudente, porque no me gusta decirle, sobre todo al que nos favorece con su atención, bueno, y hoy de qué van a hablar, ¿no? Pues vamos a hablar de esto, de la cultura general. ¿A qué atribuyes esa situación? Tenemos quizá un mutuo amigo, digo quizá porque no sé, el señor Ángel Carvajal, de origen español, casado con mexicana, ¿sí lo conoces? ¿Cómo no, Ángel? Claro. Ángel me ha dicho, y perdón Ángel si me estás viendo y te estoy acusando de lo que me dijiste, yo me divierto en cualquier mesa y por algo vine a vivir a México y tengo a mi familia con mi esposa mexicana y mis hijos, pero hay algo que si bien me divierto y me solazo en las pláticas, la mejor plática, donde mejor siento el riego de imaginación, con pinceladas picarescas, es con los yucatecos. Y bueno, eso lo tomé como un elogio en alguna ocasión que convivimos. Pero tú eres un representante de todo eso que acabo de decir, porque eres poeta, eres historiador, te gusta la cultura, eres muy objetivo con las cosas que dices, has sido así te he sentido, un crítico, pero un crítico sesudo. Siempre no te gusta irte a los extremos, siempre te gusta ver. En público no, en privado sí. Sí te vas a los extremos en privado. Sí. ¿Y la razón cuál es? Pues porque hay que, bueno, es que antes de entrar a eso, te quiero decir que dentro de dentro de la raza humana, hay, como tú bien dices, muchos segmentos, muchos rasgos que distinguen a cada país y en cada país a cada región. Yo creo que una de de lo que distingue a la península, yo he vivido un tiempo en Campeche, de hecho mis papás, mis padres y la mayor parte de mis hermanos viven en Campeche y viajo con cierta frecuencia allí. Aunque yo, pues mi nacencia fue en Yucatán, en un pueblo que se llama Chocholá, si lo conoces, cercano a Mérida, sí. Y aquí en Quintana Roo tengo yo más de 40 años viviendo, o sea que estoy vinculado y conozco más esta región, pero también conozco parte de Yucatán. ¿Qué distingue en la actitud, en la conducta? Como tú bien lo definiste, los campechanos, inclusive ya la palabra Campeche ya denomina una manera de ser, ¿no? Alegre, jovial. Y los de Chetumal, no de Quintana Roo, la gente de Chetumal en particular, sí, o sea, lo conoces muy bien, tu esposa es de allí, son muy francos. Una franqueza unida a la bonomía también, ¿no? Pero el yucateco en particular, cuya influencia ha influido en Campeche y en Quintana Roo, sobre todo en los municipios cercanos a la península, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, parte de Felipe Carrillo Puerto, y ha influido en Campeche, sobre todo en la parte del llamado Camino Real, o sea, de Cholá, Jalachó, Mascanú, Calquiní, toda esa parte que une a Yucatán, donde ya no sabes dónde estás, si estás en Yucatán o estás en Campeche. Hay una unidad no solo geográfica, sino también cultural. Pero lo que define es la manera de ser, la actitud. Independientemente de la condición económica, la gente muy rica y muy pobre de Yucatán tiene una dignidad en la manera de ser. Se comporta con propiedad, se sienten, como tú dijiste, orgullosos de lo que son. A veces no
no te pueden expresar, es una manera de ser, de comportarse con de esta manera tan apropiada, tan propia, que delata y denota un linaje, una prosapia. La gente te mira a los ojos y platica contigo de igual a igual. ¿Por qué? Porque se sienten vinculados a una misma raíz. Desde la conquista, es decir, estamos hablando desde 1540 y tantos, los españoles que llegaron a Yucatán, los Montejo y todos los apellidos que ya sabes. Me acabas de enseñar un libro a través de las centurias de 3 tomos, yo tengo un solo tomo, y ahí vienen los apellidos. Los apellidos, está Novelo, está González, cuándo llegaron, de dónde provinieron, de qué región de España provinieron, y cuáles fueron las primeras familias que se asentaron en la península. La península tiene esta característica, que es una zona geográfica pobre, sus riquezas naturales son escasas. En donde dice que no hay tierra menos tierra que esta tierra, ¿verdad? O sea, es muy pedregosa, pero ahí se asentó en la época prehispánica la cultura, no digo una de las culturas, la cultura más prodigiosa, más desarrollada, más asombrosa de América. Superior, o sea, eso hay que decirlo también sin falsa modestia, superior a la de los incas, superior, o sea, porque es un mundo todavía por descubrir. Entonces, cuando llegaron los españoles, vuelvo al tema, ellos no venían de las regiones más ricas de España, que las había, venían de las regiones más pobres de España, de Extremadura fundamentalmente, y de Andalucía, algunos, pero era gente muy pobre, como casi todos los conquistadores, pero estos más pobres, sin tanta vanagloria, sin títulos nobiliarios, ¿no? Luego se crearon algunos, pero lo que hicieron fue vincularse mucho con la gente. Como aquí no habían minas, no había grandes bosques, no había gran riqueza, la riqueza natural pues era el ser humano, había que producir la tierra lo poco que se pudiera producir. Luego vino ya la historia de Nequén, ¿no? Eso, pero es otra historia. Entonces se vincularon mucho con los mayas, aprendieron el idioma y de ahí nacimos nosotros, ¿no? O sea, lo que se llamó, se llamó luego en el siglo XX la casta divina. Esta casta divina denomina a los hacendados, ¿no? A los potentados, a los que tenían los apellidos de prosapia. Bueno, tú hiciste mención ahorita de esta trilogía, a Sí. través de las centurias, donde al menos así lo interpreto, lo he leído varias veces. De hecho, la familia de mi esposa se encuentra allá. Novelos nada más he encontrado un solo apellido. Sí. Aparentemente no fueron tan importantes como otros apellidos, por llamarle de alguna manera González, importante, de alguna ¿no? manera estaban Los ahí. González, los Peón, Claro. en fin, unas Anconas, Peón, unos apellidos que son muy comunes de encontrar en cierto nivel de estrato socioeconómico, especialmente meridano. Así es. Y se trató de, hasta donde entiendo, de demostrar en estos 3 libros la nula, así lo interpreto, mezcla con lo maya, porque desde España vienen demostrando, según escapa a mi memoria en este momento el que escribió esta trilogía, donde probaron armas y se hicieron nobles, quienes fueron los que llegaron y se asentaron, porque al contrario al altiplano, los yucatecos dicen, y así lo digo yo, dicen que fueron una colonización que se hizo, y en el altiplano fue una conquista lo que se hizo. En términos generales está bien definido así. Ya terminamos la primera parte de este primer programa, Jorge, y pues nos vamos a tener que ir a un corte. Muy bien. Volvemos. Ba, ba, ba.
Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Hay algo que hasta hoy lo escucho, el mote, la casta divina, que según sé, fue Salvador Alvarado el que dio ese calificativo. No fue dado por la misma casta divina. Y pues ya conocemos mucho la historia de la entrada de Ni Salvador. por los enemigos de este No. sector social. Sí, se los adjudicó Venustiano Alvarado. Salvador Alvarado. Pero, de hecho, quien se lo haya puesto, vamos a llamarle, fue una cuestión, y como lo haya puesto, para mi gusto accidental, porque de hecho sí existía una división de clases en Yucatán. Me imagino que como en muchas partes del mundo, por parte de los dominantes que al final resultaron mezclados y de alguna manera dominados. Y los dominados que de alguna manera se emanciparon y también poblaron. Sin embargo, estando en Mérida, que lamentablemente no voy tan seguido a pesar de mi origen meridano, como me gustaría ir, sí se nota esa estratificación socioeconómica, al menos en Mérida. El norte de Mérida, con esas hermosas avenidas y casas, y habitadas por familias que tienen estos apellidos, digamos, que están en este libro a través de las centurias. El sur de Mérida, donde todavía ya puedo encontrar carnicerías con el gancho colgando la carne y la señora vestida con el hipil, así le llamamos, haciendo cola para comprar o la tortillería o las pequeñas fondas, o en fin, con esas características, muchos talleres mecánicos. Me encanta. Me encanta, porque además yo crecí por allá, yo crezco por el barrio de la Ermita, que hoy se le llama centro de la ciudad, integrado un tanto a San Sebastián. Y en la parte de en medio, el sándwich entre las dos, que está precisamente en los barrios cercanos al centro, lamentablemente varios de ellos están deshabitando, como Mejorada, Santiago, San Sebastián no tanto, hasta hoy lo veo activo. De hecho, siguen. Mejorada me encanta mucho. Sí. Entonces, sí hay esa estratificación. Y tengo conocimiento de que de alguna ocasión alguna persona de esos apellidos de rancio, abolengo, fraccionó en el norte de Mérida, pero escogía quién iba a poblar su fraccionamiento. Entonces averiguaba, y es una cosa un tanto consuetudinaria. Jorge González, ¿hijo de quién? Si te preguntan, ¿de qué familia vienes? ¿De qué familia? Para Sí. que, ¿cuál es la intención de la pregunta según tú? Para saber de qué nivel socioeconómico cultural eres. O sea, ¿qué es lo que Igual. hay detrás de ti? Así es. Tú eres el resultado de algo que yo quiero saber. ¿Quién está detrás de ti?
a ver si tus antepasados, tu abuelo fue hacendado, fue un terrateniente, ¿qué fue, no? Porque hay de González a González, como hay de novelos a novelos, ¿no? Incluso hay de Montejos a Montejos. Claro. Hay de todo, ¿no? En ese devenir histórico, que no es tan vieja, América no es vieja, tiene 500 años en esta mezcla de las culturas autóctonas con las hispanas. Sin embargo, sin miedo y sin perdernos del tema, sí se ha generado en estas capitales, especialmente en Mérida, Campeche creo que le sigue, y tiene su peculiaridad Chetumal. En ese sentido, generan un ímpetu que se va dando de manera natural para la cuestión de la cultura, del conocimiento de la historia, del gusto por el buen decir, por el buen hablar, por leer, de alguna manera, nos guste o no nos guste, tengamos fobias o tengamos filias. Por ejemplo, el Diario de Yucatán fue un diario formativo. Porque con grandes editorialistas así de es, España y de México. Así es, y hasta hoy te dice una persona yucateca o meridana, es que lo dice el Diario de Yucatán. Sí. O sea, lo pone como una situación ya fuera de toda duda, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta de las influencias que tuvo el Instituto Literario, Orgullo Yucateco, si no me equivoco, creado por Felipe Carrillo Puerto, gran socialista. No, el instituto se llamaba en sus orígenes Instituto Científico y Literario. Ah, bien. Lo creó Cepeda Peraza en la época de la Reforma y Felipe Carrillo Puerto lo transformó en la Universidad de Yucatán. Perfecto, mira qué bien. Sí, sí, pero es una continuidad educativa. Pero puedo distinguir cuando hablo estamos hablando de la cultura de la península de Yucatán, y en su manera de hablar filtran los dejos de lo autóctono, de lo maya. Es lo que yo te comentaba. Se da de manera natural allí la mezcla inclusive. De manera natural. Lo vamos a llamar, no peyorativamente, nada más como una definición social, lo que es la casta divina, explicando que casta divina son los ricos de los ricos, ¿no? Los hacendados, ¿no? 100, cuando mucho, 100 familias. Así es, así lo creo. No creo que pase de eso. ¿Cuántas haciendas hay? 120, 100, bueno. Pues 120. habían, porque muchas ya han desaparecido, además. No, ya desaparecieron todas, se convirtieron en hoteles, los compró Roberto Hernández. Esta es otra historia, bueno, no perdernos. Estos españoles que llegaron, pobres, luego se inventaron, ¿no? Sus propias historias, su pedigrí. Bueno, eran muy pobres. Eran soldados, en fin, de los oficios más rudimentarios. Luego se quedaron. ¿Qué pasó con ellos? Que tuvieron que vincularse, se vincularon con los mayas para poderse. Creo que esa definición de que fue colonización más que conquista, de alguna manera se acerca a la verdad, cuando menos en el norte y el occidente de la península de Yucatán. Donde sí hubo conquista fue en esta parte, porque los mayas del oriente de Yucatán no pusieron más resistencia a la llegada de los españoles. Bueno, entonces los españoles tuvieron que conocer lo que era la cultura maya, particularmente el lenguaje, y conocer la historia. Los frailes que llegaron, bueno, Fray Diego de Landa escribió la historia de las cosas de Yucatán, ¿no? Un libro... Relación de las cosas de Yucatán. Claro. Y así varios, muchos. Lo que sabemos de la historia de los mayas antes de la conquista, lo sabemos gracias a que los escritores, historiadores de esa lejana época, platicaban con los indios y les preguntaban acerca de su historia y ellos la fueron recogiendo, tradiciones, mitologías, en fin, parte de la religión. Y dio lugar a una cosa impresionante, que esto no se le ha puesto el debido énfasis. Surgió un mestizaje racial y obviamente cultural. O sea, la sangre y la cultura, la sangre y el alma. Por eso en Yucatán
los mestizos somos la mayoría. Dice, este es mestizo, y se le definía en aquella época al que usaba un traje blanco, Alpargatas. y alpargatas y sombrero, ¿no? De alguna forma, todos usaban sombrero, un sombrero modesto. Y al que usaba el traje el hipil, pero un hipil elegante. Los indígenas usaban huit, es decir, no usaban, el huit sería una capa con la que se cubrían sus partes pudendas, ¿no? No usaban pantalón, no usaban camisa, usaban otro tipo de vestimenta más rudimentaria. Más sencilla. Los mestizos son la mayoría. Y esos grandes apellidos que tú dices se consideraron peninsulares o criollos, ¿no? Esos que no tenían ninguna mezcla. Pero todos los demás, el 80% se mezcló. ¿Por qué los españoles llegaban solos al principio? No venían. Y en una edad de merecer, ¿no? Claro. Al principio no llegaron mujeres, después empezaron a llegar algunas, pero pocas. Se tenían que mezclar con las indígenas, con las mayas. Entonces dio lugar a este mestizaje racial y cultural. ¿Cuál es el baile más? El baile de la península es la vaquería, la jarana, ¿no? La vaquería surge en las antiguas estancias, antes del Enequén, vivaquería de vacas, ¿no? Entonces, en los ranchos, a la hora de errar y todo, la gente se ponía a bailar, a divertirse. Entonces, de ahí sale la vaquería, es el baile más hermoso, creo que existe entre los bailes tradicionales, lleno de gracia, de viveza, de todo. Cuando llegó Porfirio Díaz, por ejemplo, no Porfirio Díaz, cuando llega la emperatriz Carlota en un viaje a Yucatán, en 1864, ¿no? Estaba el imperio Maximiliano. Durante 2 semanas estuvo en Yucatán Carlota, y la llevaron a visitar los cenotes, y le hicieron en su honor una gran vaquería, donde las señoras de abolengo, de las haciendas, ya estaba la industria nequenera, pues ponían el traje regional, claro, con muchas alhajas y todo, y le ofrecieron una vaquería a Carlota. Pero mira. Y quedó tan encantada Carlota de ese baile en su honor, que ella dijo una cosa poco conocida. Estaba tan emocionada que dijo, cuando mi primer hijo será príncipe de Yucatán, ofreció que su primer hijo le iba a dar el principado de Yucatán. Obviamente todo el mundo se sintió orgulloso. No llegó a tener hijos. Se fue a Europa, conocemos la historia. Pues ahora ya terminamos esta segunda parte de este primer programa. Quería yo dejar para el siguiente programa lo que había dicho Carlota, pues ya te adelantaste con ello, sí. Lo cual pues podríamos, esperamos, mis estimados televidentes, que ustedes sigan atentos a este programa, porque escuchar a Jorge es una delicia. Pero no quiero robarle yo con mi entrevista, con mi plática, tiempo a este programa. Nada más me queda darte las gracias, Jorge, por este primer programa, y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, por la preferencia de su atención también. Muchas gracias. Hasta la próxima.